Edad de oportunidad. Una guía bíblica para educar a los adolescentes. Capítulo 8. Convicciones y sabiduría. Mi esposa y yo nos estábamos yendo a un congreso de fin de semana. Nuestro hijo nos preguntó si se podía quedar con una familia en nuestra iglesia que tenía hijos de su edad. Dimos el permiso, lo llevamos y seguimos nuestro camino. Todo parecía que sería un fin de semana indeterminado y sin incidentes. No sabíamos que Dios tenía algo planeado para nuestro hijo. Este iba a ser un fin de semana de tentación, de elección, de decisión y un ejercicio costoso de fe. Antes de que nuestro hijo llegara a la casa de nuestros amigos, los muchachos habían ido a alquilar un par de películas. El gran evento de la noche, el viernes, iba a ser ver películas. Lo que ocurrió fue que esa noche los padres tenían que salir, y después que partieron, las películas salieron de su escondite. No pasó mucho tiempo antes de que nuestro hijo se diera cuenta que los videos contenían material que no debía estar viendo. ¿Qué debía hacer? Podía ver los videos. Probablemente ni nosotros ni nuestros amigos nos hubiéramos enterado. Podía protestar y ver si convencía a los demás para no ver esas películas. Pensó en irse a otro lugar, pero realmente no tenía a dónde ir. Decidió tratar de convencer a los otros para no ver los videos. Ellos pensaron que solo estaba vacilando y pusieron el primer video. Como adolescente joven, no sabiendo qué más hacer, pasó la noche en la cocina comiendo más botanas y tomando más refrescos que los que había tomado en toda su vida. Había tomado una decisión. Había ejercitado su convicción. Había soportado la presión por causa de su fe. Cuando los padres llegaron a la casa y lo encontraron en la cocina, le preguntaron por qué no estaba con los demás. Cuando les explicó, tuvieron dos reacciones. Primero, se enojaron con sus hijos por su elección de videos y por su insensibilidad hacia su invitado. Segundo, se sorprendieron por la decisión que nuestro hijo había tomado para aplicar lo que él pensaba que era lo correcto. Me temo que muchos de nosotros estamos tan ocupados tomando decisiones por nuestros hijos para mantenerlos seguros que no les enseñamos a desarrollar su propio conjunto de convicciones bíblicas internas. Una cosa es que un adolescente haga lo que es correcto bajo la supervisión de alguien o bajo la amenaza del castigo, pero otra cosa bastante distinta es ver el ejercicio independiente, sin presión y sincero de una convicción personal. Cuando estemos preparando a nuestros hijos adolescentes para vivir una vida piadosa en este mundo oscuro y caído, es indispensable que pongamos como una de nuestras metas primarias el desarrollo de convicciones internas. Meta número 2. Desarrollar un corazón de convicción y sabiduría. Juntamente con el desarrollo de convicciones, también es necesario el desarrollo de sabiduría si queremos que nuestros adolescentes vivan vidas que agraden a Dios. Permítame ilustrarlo con otra historia. La llamada me llegó al trabajo a mitad de la jornada. Era mi hijo, que me llamaba desde su trabajo de medio tiempo. Le habían pedido que hiciera algo que era peligroso y que no era parte de su descripción de trabajo. No se trataba de un asunto moral, no se trataba de un asunto claramente bueno o malo, pero se necesitaba tomar una decisión. Me habló y me preguntó si podía enviarme por fax su descripción de trabajo para que discutiéramos qué debía hacer. Hablamos acerca de la gente involucrada. ¿Quién eran las personas en autoridad sobre él y por qué estaban haciendo esa petición? Hablamos acerca de la manera en la que debía tratar con aquellos que estaban sobre él. En cierta forma, él deseaba que yo tomara la decisión por él, pero yo no lo iba a hacer, porque pensé que esta situación era enviada por Dios para desarrollarle. Había muchos asuntos de sabiduría involucrados aquí. Mi hijo estaba abierto, buscando y pensando bien. Después de discutir la situación, le dije que oraría por él. Estaba confiado de que tenía lo que necesitaba para tomar una decisión sabia. ¿Qué pasó? Lo despidieron. No podía creerlo. Había hecho todo lo correcto, no obstante había perdido el empleo. Estuve tentado a cuestionar a Dios. ¿Acaso no podía él animarlo cuando menos una vez? Pero incluso en el despido había una oportunidad de hablar acerca de la vida en un mundo caído, la bendición de hacer las cosas a la manera de Dios y qué es lo que significa encomendarte al cuidado de un Dios soberano.
Después, en un par de meses lo volvieron a contratar. El gerente regional había estado muy enojado por la manera en que se manejó la situación y dio instrucciones a sus subordinados que le ofrecieran de nuevo el empleo a mi hijo. Notemos que esta situación fue muy diferente del incidente del video aquel viernes por la noche, pero no por eso fue menos importante. La primera situación tuvo que ver con lo que llamo un asunto con límites claros definidos. Estos son asuntos de los que Dios ha hablado claramente, en los que el bien y el mal se reconocen con facilidad. Lo que se necesita es ejercitar una convicción personal, bíblica e interna. La segunda situación tenía que ver con lo que llamo un asunto de sabiduría. Esos son asuntos para los que no hay un mandamiento directo, así dice el Señor, sino que la Biblia habla de ellos en un millar de principios bíblicos balanceados para que podamos vivir sabiamente en este mundo caído. Lo que necesitamos aquí es sabiduría bíblica fácilmente aplicable. Cuando tu adolescente encuentra un asunto con límites claramente definidos, no necesita orar pidiendo sabiduría. Por ejemplo, en una tienda departamental no necesita orar para que Dios le dé sabiduría para saber si debe o no robar. Lo que un adolescente necesita en ese caso es un corazón que sea sumiso a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Necesita un corazón más controlado por el amor al Creador que por la cosa creada. Pero cuando un adolescente encuentra asuntos de sabiduría, nunca lo resolverá tratándolos como si fueran simples asuntos con límites definidos. Si trata de hacerlo, comenzará a perder confianza en la Escritura, pensando que no habla con claridad de los asuntos de su vida. Y luego, en su falta de confianza en la Escritura, se dirigirá hacia uno o dos extremos. Legalismo, es decir, convirtiendo todo en un asunto de límites rígidos o necedad, concluyendo que todo lo que no sea un asunto de límites claros no es importante y no se trata en la Escritura. Me temo que muchos de nosotros realizamos una labor deficiente al preparar a nuestros hijos para lidiar con los asuntos de sabiduría. Para algunos de nosotros, esto se debe a que vivimos con una dicotomía entre lo secular y lo espiritual. Muchos de nosotros pensamos en nuestras vidas como estando en dos mundos. Existe el mundo de lo espiritual, que incluye nuestro devocional, la iglesia y la vida formal de adoración. También tiende a incluir asuntos para los cuales Dios nos ha dado mandamientos claros. La atención a estas cosas resume nuestra definición de lo que es espiritual. El otro mundo de esta manera de pensar es el mundo secular. Es el mundo que está fuera de los mandamientos claros de Dios en la Escritura y la vida devocional, eclesiástica y de adoración. En este modo de pensar, la Escritura tiene poco, si no es que nada que decir acerca de la vida en este segundo mundo. Desafortunadamente, este mundo tiende a ser bastante más largo que el mundo espiritual. Tiende a ser el mundo en el que vivimos cada día y pasamos la mayor parte de nuestro esfuerzo productivo. ¿Cómo podemos enseñar a nuestro adolescente a ejercitar la sabiduría bíblica si nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo? ¿Cómo podemos enseñar sabiduría cuando hemos fallado en reconocer que todo en la vida es espiritual y que la Escritura habla en alguna manera a toda situación de la experiencia humana? Existe otra razón por la que los padres fallan al preparar bien a sus hijos para las decisiones de sabiduría que enfrentarán al salir de casa. Es triste que muchos padres simplemente no tengan un conocimiento de la Escritura que sea fluido, funcional y aplicable a las situaciones que la vida nos trae. Muchos de nosotros tenemos un poco más que conocimiento de la Biblia aprendido en la escuela dominical. Sabemos historias populares, tenemos algo de comprensión de las doctrinas principales y sabemos frases de los pasajes más citados, pero no hemos meditado o conocido a fondo la palabra. No sabemos cómo usar su sabiduría para guiarnos en los asuntos de la vida cotidiana, y nuestra propia falta de conocimiento nos estorba para disipular a nuestros hijos para vivir en un camino bíblicamente sabio. Como padre no puedes darte lo que no tienes. Solo podremos enseñar a nuestros hijos a ser obedientes prácticamente a la palabra, a ejercitar decididamente la convicción bíblica, si nosotros estamos haciendo lo mismo. Solo podremos enseñar a nuestros hijos a aplicar sabiamente los principios de la palabra a asuntos de la vida si eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Los estudiantes obedientes de la palabra tienden a producir el mismo tipo de hijos.
entendiendo los asuntos con límites claros. Permítame definir aún más lo que quiero dar a entender cuando hablo de asuntos con límites claros versus asuntos de sabiduría. Los asuntos con límites claros son situaciones que involucran los mandamientos directos de la Escritura. Algunos ejemplos de estos son el llamado a hablar la verdad, la honra a los padres y la prohibición del robo, el adulterio y la fornicación. Para vivir a la manera de Dios en esas situaciones, un adolescente necesita dos cosas primarias. Primero, necesita conocer los mandamientos de la Escritura. Un adolescente no puede permanecer dentro de los límites de Dios si no conoce cuáles son. Segundo, necesita una convicción personal, es decir, un corazón comprometido en hacer la voluntad de Dios a pesar de las consecuencias. Estoy persuadido que es muy importante definir el concepto de convicciones para que nuestros adolescentes lo entiendan. Muy a menudo lo que nosotros llamamos convicciones son preferencias en realidad. Las convicciones verdaderas están basadas en la verdad revelada, es decir, la Escritura. Las preferencias están basadas en los deseos personales. Las convicciones son constantes. Las preferencias cambian conforme cambia el deseo. Las convicciones demandan fe. Las preferencias se apoyan en las emociones del momento. Nuestros adolescentes necesitan entender la diferencia entre convicción y una preferencia. Aquí hay 6 características de las convicciones bíblicas. Primera, una convicción bíblica siempre está basada en el estudio, sumisión y aplicación de la Escritura, en un conocimiento de la voluntad de Dios combinado con un corazón obediente que se lleva a las situaciones de la vida diaria. Segundo, una convicción bíblica siempre está predeterminada. Nunca llegas a convicciones bíblicas al calor del momento o a las circunstancias. Las convicciones bíblicas están predeterminadas por Dios en primer lugar. Él ya ha tomado la decisión por nosotros. Nuestro trabajo es sencillo, obedecer a Dios. En segundo lugar, están predeterminadas por nosotros. Mucho antes de entrar en la situación, hemos decidido que viviremos de acuerdo con los mandamientos claros del mundo. Llevamos este compromiso sincero, hecho desde mucho tiempo antes a cada situación nueva. Tercero, una convicción bíblica no cambiará con las circunstancias. No reacciona a las presiones externas. Vemos esto demostrado poderosamente por Cristo, los apóstoles y los mártires de antaño. La convicción está basada en un compromiso interno, no en la presión externa de la gente o la presencia de consecuencias propias de la situación. Cuarto, las convicciones bíblicas son inflexibles. Las verdaderas convicciones tienen la cualidad de no ser negociables. No serán sacrificadas, negociadas o puestas en entredicho para obtener o lograr algo más. La convicción verdaderamente bíblica es valerosa. Hay una seguridad básica en ellas porque están basadas en la palabra clara del Señor como se revela en la Escritura. Con respecto a las convicciones me doy cuenta de que Dios, que hizo el mundo y controla la situación, ha hablado. Por lo tanto, no existe otro lugar más seguro que estar haciendo activamente su voluntad. Las verdaderas convicciones no dudan ni son tímidas. Tienen como resultado actos valerosos de fe. Sexto, la convicción verdaderamente bíblica siempre se practica. La convicción que no se practica, que no rige mi vida diaria, realmente no es una convicción. Si mi corazón sabe, entiende, reconoce y se ha sometido a aquello que es correcto, entonces con claridad será evidente en las decisiones que tomo diariamente. Lo que queremos es ser usados por Dios para desarrollar este tipo de corazón en nuestros adolescentes. Piensa de nuevo en el incidente con mi hija, la nota que escribió en su salón de clases. Lo que le faltó fue una convicción personal, bíblica e interna. Una persona que no tiene convicciones bíblicas no tiene un sistema interno de restricción. Esta persona hará lo correcto cuando esté bajo supervisión o cuando esté bajo presión externa. Sin embargo, cuando estos motivadores externos sean removidos, esta persona se comportará muy diferentemente. Su problema no es falta de conocimiento, ni siquiera es falta de reconocimiento de que la norma de Dios es correcta. Lo que hace falta es un compromiso personal de obedecer a Dios sin importar cuál sea el costo. Amorosamente Dios le revela dramáticamente este abismo para que tenga un cambio de corazón.
entendiendo los asuntos de sabiduría. A pesar de que la convicción es tan importante y a pesar de que los asuntos claramente definidos son tan importantes, un creyente pasa la mayor parte de su tiempo lidiando con asuntos de sabiduría, puesto que un creyente ha decidido desde hace tiempo que vivirá en sumisión al señorío de Cristo, vive pues dentro de los límites. No vive tratando de probarlos, vive básicamente una vida obediente, pero una vida en la que hay una miríada de situaciones que requieren sabiduría. Es decir, necesita aplicar los principios, perspectivas y temas de la Escritura para que sus decisiones prácticas cotidianas expresen la voluntad de Dios para su vida. En estas situaciones necesita sabiduría porque no hay un claro "así dice el Señor". Al mismo tiempo sabe que la Escritura habla de las circunstancias cotidianas de la vida. Lo que deseamos es ser usados por Dios para desarrollar adolescentes que puedan ir al mundo y vivir sabiamente. Consideremos de nuevo el caso de mi hijo y la situación en su empleo, y miremos la gran cantidad de principios de la Escritura que se aplican y que definen cómo es vivir sabiamente en tal circunstancia. Está el principio de autoridad primero. Las autoridades en su vida, padres, jefes, oficiales gubernamentales, están presentes con claridad en la Escritura, como ordenados y asignados por Dios. Se les presenta la Escritura como siervos de Dios para el bien de mi hijo. En cualquier momento que apele o esté en desacuerdo con esas autoridades, debe hacerlo en un espíritu de honra, gratitud y sumisión. Segundo, está el principio de la gracia. Los proverbios dicen que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:2. En este momento de desacuerdo y controversia, la manera en la que hablará era muy importante. Tercero, está el principio de verdad. Esto es la verdad dicha en amor. Era importante que mi hijo evitara la tentación de retocar o adornar la verdad. Al mismo tiempo era vital que no usara la verdad vengativamente como un arma. Debía decir la verdad como le hubiera gustado que se la dijeran a él. Cuarto, está el principio del plan superior. Como creyente, él está llamado a trabajar de tal manera que el evangelio luzca atractivo. Aún en el trabajo debemos funcionar como embajadores del Señor y viviendo como voceros de su verdad. Quinto, está el principio del consejo sabio. La Escritura me advierte acerca de las decisiones tomadas impulsiva e independientemente. Se nos dice que Dios dará sabiduría a quienes la pidan, sin acepción de personas, y se nos dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Era importante que mi hijo no se apresurara a responder, sino que tomara su tiempo para recibir la sabiduría que Dios ha prometido. Sexto, está el principio de fidelidad o integridad. Era importante para nuestro hijo que examinara su descripción de trabajo porque tenía que aceptar la obligación de hacer el trabajo que había prometido realizar a cambio de su salario. La Escritura nos llama a ser cuidadosos con las promesas que hacemos y a ser fieles a lo que hayamos prometido. Séptimo, está el principio de la soberanía de Dios. Era una tentación para nuestro hijo ver sus circunstancias como mala suerte, que de alguna forma había caído sobre él. Necesitaba ver que este evento estaba bajo el control cuidadoso de Dios, quien rige todas las cosas para nuestro bien. No necesitaba entrar en pánico o recobrar el control. Era libre para actuar sabiamente y encomendar el resultado a su Padre Celestial, quien juzga todas las cosas con justicia. Octavo, está el principio de los valores. En situaciones como esta, expresamos lo que es realmente importante para nosotros. Para nuestro hijo fue tentador vivir para las cosas que se ven. Cuando estás en la escuela, un empleo es muy importante. La Escritura encarga que no vivamos para los tesoros terrenales o por lo que puede ser visto, tocado y cuantificado. En vez de esto, se nos llama a vivir por las cosas que tienen valor eterno. Inclusive en esta situación laboral, nuestro hijo era llamado a vivir para la gloria de Dios, a vivir manteniendo puro su propio corazón y a buscar el reino de Dios y su justicia. Esto quiere decir hacer lo que es correcto confiando que Dios proveerá. Noveno, está el principio del corazón. La Escritura, como hemos notado anteriormente, nos enseña que nuestra conducta proviene del corazón. Lo que hacemos expresa los pensamientos y deseos de nuestros corazones. Era importante que nuestro hijo estuviera consciente de su corazón en esta situación.
¿A qué tentaciones sería susceptible particularmente? ¿Sería tentado a temerle al hombre? ¿Sería tentado a la ira? ¿Estaría batallando con dudas con respecto a Dios? ¿Caería en desánimo? ¿Sucumbiría a la presión de sus coetáneos o a la presión de tomar una decisión apresurada? En esta situación es muy importante que el adolescente funcione con una conciencia de su propio corazón para que se pueda proteger de las tentaciones hacia las cuales él sabe que es particularmente débil. Decimos, está el principio de la gloria de Dios. Nuestro Hijo era llamado a vivir para algo mayor que su propio bien, comodidad, éxito, afluencia y tranquilidad. Lo más importante que debía hacer era reaccionar de una manera que agrade a Dios. Esto era más importante que resolver la situación. Agradar a su jefe, agradar a sí mismo o conservar el empleo. Nunca podría ser lo correcto a nivel práctico y cotidiano a menos que tuviera como meta suprema la gloria de Dios. Cuando desobedecemos a Dios es debido a que nuestra propia gloria o nuestro propio bien son más importantes para nosotros que la gloria de Dios. Estos principios brindaron un enfoque a la situación laboral que nuestro hijo enfrentó. Cada uno le ayudó a ver y a saber con mayor claridad qué es lo que debía hacer, por qué debía hacerlo y cómo y cuándo debía hacerse. Existen muchos más principios que se aplican a esta situación. Cada uno da luz al corazón y es una lámpara para los pies. Las verdades de la escritura son como una gran sinfonía orquestal. Realmente nunca entiendes o experimentas una sinfonía escuchando las notas separadas de un violín, un oboe o las percusiones. No experimentas su rica belleza escuchando un dueto de una trompeta y el violín bajo. Solamente cuando escuchas todos los instrumentos ejecutados al mismo tiempo, realmente entiendes la majestad y belleza de una sinfonía. En una orquesta, cada instrumento se hace más hermoso por el sonido de los demás. Cada uno complementa y balancea a los demás. Similarmente, la escritura nos da una sinfonía de la verdad. Muchas notas y no solo una contribuyen a formar los tonos ricos y armoniosos de la verdad. Como padres necesitamos tener una mentalidad sinfónica al entrenar a nuestros hijos para vivir piadosamente. No podemos quedarnos tocando una sola nota. Debemos presentarle la totalidad de la sabiduría bíblica para que puedan tomar decisiones sólidas bíblicamente. Para lograrlo, nosotros mismos debemos conocer dicha sinfonía y debemos estar comprometidos a separar tiempo para hablar con nuestros hijos diariamente acerca de los principios que aplican a sus situaciones cotidianas. Necesitamos alejarnos de simplemente decir en rápido y fácil, haz esto, no hagas esto, que decimos rápidamente con poca o nula discusión o explicación. Necesitamos invitar a nuestros hijos a examinar y discutir viendo la dificultad y los problemas como una oportunidad para ayudarlos a escuchar un poco más de la sinfonía divina en la verdad y entender cómo estas notas dan sentido a la vida. Es de importancia monumental que no pensemos por nuestros hijos, sino que les enseñemos cómo pensar acerca de la vida, empleando la sinfonía de perspectivas que Dios nos ha dado en su palabra. Estrategias para desarrollar un corazón sabio. Si lo que deseamos es educar hijos con convicción y sabiduría, necesitamos una estrategia para lograrlo. Permítame mencionar algunas cosas que puede hacer para ayudar a desarrollar una conciencia sensible y un corazón sabio. Primero, considera las situaciones difíciles, inoportunas y problemáticas de la vida como oportunidades dadas por Dios para desarrollar una mentalidad bíblica en tu adolescente. Ese es el tema de este libro. Los problemas están allí porque Dios, quien nos ama y está en control, está cumpliendo su propósito maravilloso en ellos. Hacía varios años una madre descorazonada me dijo que había encontrado pornografía en el cuarto de su hijo. Ella estaba agobiada y su esposo estaba enojado. Como me la describió, estaban preparándose para perseguir a su hijo cuando decidieron llamarme primero. Estuve agradecido que lo hayan hecho. Necesitan ver el asunto en perspectiva. Por supuesto, compartía su tristeza, pero yo vi que ocurría algo más que era maravilloso. Vi la mano rescatadora de Dios.
Su hijo pudo salirse con la suya e internarse un poco más acerca del mundo secreto y esclavizante del pecado sexual, pero Dios, en su gloria y bondad, tenía un plan distinto. Le dije a la madre: ¿acaso no ves que la obra divina de rescate de tu hijo ya ha comenzado? Agradécele por su amor asombroso y sé parte de lo que él está haciendo. No vayas tras tu hijo con balazos. Dile a tu hijo cuán amado es por Dios y que hoy ese amor está siendo demostrado en la manera en la que Dios permitió que la pornografía fuera encontrada. Luego, ayúdalo a entender los pensamientos y motivos de su corazón que lo llevaron a este pecado. Si ves estas situaciones como irritadores que estropean tus planes de la mañana, tarde o noche, si respondes a ellos impulsivamente con impaciencia, irritación y ofensas verbales, si no reflejas una mentalidad bíblica y le dices: no me interesa lo que hagas cuando estás fuera de aquí, pero una cosa te digo: si vuelves a hacer esto, te vas a la calle. Tu adolescente crecerá para hacer lo mismo. En vez de eso, detente, agradece a Dios por tu alto llamado como padre y ten una conversación paciente y dirigida al corazón de él o ella. Segundo, resiste la tentación de tomar decisiones por tus adolescentes. Recuerda, necesitamos tener una meta más fundamental que mantener a nuestros adolescentes seguros por medio de regular su comportamiento. Separa el tiempo para enseñar a tus adolescentes a tomar decisiones sabias. Enséñales el contenido bíblico que se aplica a cada situación y enséñales el proceso bíblico de la toma de decisiones. Nuestra meta debe ser poner más y más decisiones en manos de nuestros hijos a medida que van madurando. Para hacer esto tendrás que lidiar con tu propio temor, tu propio deseo de control y tu propia vacilación en poner tu vida y la vida de tu adolescente en las manos competentes de Dios. También necesitarás ser paciente y perseverante al enfrentar la resistencia. Efesios capítulo 4 versículo 2 nos provee un modelo. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar en amor significa ser paciente a pesar de las provocaciones. Los adolescentes dirán cosas desatinadas, darán excusas débiles y ofrecerán argumentos ilógicos. Declararán cosas extremosas. Nunca nadie. Tú y mamá siempre. Esto me pasa siempre. Te acusarán de no entenderlos, te compararán con los padres de sus amigos. Harán todo esto porque los adolescentes no tienden a estar hambrientos de sabiduría, no tienden a pensar que necesitan ayuda, tienden a ver tu intervención e instrucción amorosa como una interferencia inoportuna. Tu trabajo es ganarlos para el camino del Señor. Eres llamado a ser un instrumento de sabiduría en la vida de tu adolescente. Para hacer esto, debes ser gentil, humilde, paciente y perseverante. Tercero, haz que salga a relucir el corazón de tu adolescente. Proverbios capítulo 20, versículo 5. Haz preguntas abiertas que le ayuden a comunicar lo que realmente piensa y lo que realmente desea. Al hacer esto, no reprendas al adolescente por su honestidad. No necesitas sermonear duramente a alguien que está siendo abierto, comunicativo y educable. Pregunta a tu adolescente qué quiere hacer y por qué quiere hacerlo. Pregúntale qué es importante en la situación y por qué. Pregúntale a qué le teme más cuando piensa en lo que pudiera ocurrir. Pídele que describa lo que le haría realmente feliz en la situación. Pregúntale qué piensa que Dios opina de esta circunstancia. La meta es lograr que tu adolescente se mire a sí mismo. Necesitarás hacer buenas preguntas que no puedan ser contestadas sin examinar su propio corazón. Evita hacer pronunciamientos acerca de lo que hizo el muchacho, porque lo hizo y qué es lo que sacará de ello. Evita convertir una discusión sobre elecciones y decisiones en otro sermón en el que predicas apuntándole con el dedo, con el rostro enrojecido y una voz fuerte mientras él permanece silenciosamente sentado esperando que te vayas. Si constantemente manejamos las cosas de esta manera, no tardará mucho antes de que nuestros adolescentes determinen evitar estas pláticas a cualquier costo y sientan una especie de temor cuando nos acercamos a sus cuartos.
Algunas veces nosotros mismos hemos llevado a nuestros adolescentes al silencio que decimos odiar tanto. Cuarto, sé persistente. No te conformes con gruñidos, gemidos, inexistencia de contacto visual, silencios y un sí o no que no se den sin explicación. Sé positivo, amigable y alentador, pero sé persistente. Unos cuantos adolescentes te cerrarán la puerta. A menudo los adolescentes tienen muchas preguntas y mucho que decir, pero no dirán nada a menos que se les dé la oportunidad de hablar con alguien que realmente muestre interés en escuchar. Buscar a tus adolescentes y con paciencia involúcralos en una conversación. No tomes a pecho su resistencia, pero reafirmarles tu amor y compromiso. Asegúrate de que entiendan que la conversación que están teniendo no se trata de atraparlos haciendo lo malo y asignando el castigo, sino acerca de ayudarlos a identificar y hacer lo que es correcto. Quinto, ayuda a tu adolescente a determinar si está tratando con un asunto de límites claros o con un asunto de sabiduría. Discute la diferencia entre los dos tipos de asuntos. Si estás tratando con un asunto de límites claros, discute con él la naturaleza de la verdadera convicción bíblica personal. Asegúrate de que esta conversación no se quede en lo abstracto, sino en el contexto de las circunstancias particulares en las que se encuentra. Si juntos determinan que están lidiando con un asunto de sabiduría, entonces hagan una lluvia de ideas acerca de los pasajes, principios y perspectivas que se podían aplicar. Comparte ejemplos de tu propia vida, de cómo buscaste ejercer sabiduría bíblica al tomar decisiones. Sexto, no trates de decirle a tu adolescente en una conversación todo lo que has aprendido. Al hablar, sé sensible a cómo estás siendo recibido. ¿Está tu adolescente participando con disposición y activamente? ¿O está tratando de terminar la conversación para salirse del cuarto? ¿Has hablado demasiado de tal manera que has perdido su atención? Recuerda, vives con tus hijos y tendrás otra oportunidad para hablar de esto nuevamente. Sé sabio, habla con unas cuantas palabras bien pensadas y estratégicamente ordenadas. Recuerda, tu meta no es demostrar que eres muy sabio, sino enseñar a tu hijo a pensar y a vivir sabiamente. Esta oportunidad presente no será la última. Aprovecha el momento, pero date cuenta de que tendrás muchos más. Fin del capítulo 8. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.